buenas noches, sean totalmente bienvenidas, bienvenidos a este programa de mesa de análisis de temas pues que nos apasionan, los temas de la cultura. Como ustedes saben, tenemos todos los días de entre semana, de lunes a viernes, al filo de las 10 de la noche, un programa de mesas de análisis y siempre empezamos con lo que más nos apasiona, el tema cultural. Ya saben ustedes, estamos en el 17.1, la señal abierta del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos prácticamente en todos los sistemas de televisión por cable. Nos gusta que se comuniquen con nosotros, por pagas de cable. Nos gusta que se comuniquen con nosotros, @Jalisco TV, @NotiJalisco TV. Tenemos un tema muy interesante para desmitificar algunos temas que teníamos como de la cultura, que si había música o no en el México prehispánico. Ya sabemos que sí, pero qué tipo y qué usaban. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, con una invitada especial y con nuestros especialistas de costumbre. Comenzamos. Ya nos dimos un quemón, como se dice en el argot popular, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos como invitada especial, mucho agradecemos, maestra Beatriz Domínguez Plaza, directora del Museo Regional de Guadalajara, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Es así? Así es. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por la invitación, no, al contrario, gracias por la invitación y pues para hablar justamente de esta exposición. Bueno, pues está, y qué bueno que está con nosotros. Estábamos ausentes, pusimos 2 rayitas. Nos había castigado. Nos castigó con el látigo de su desprecio la doctora Julieta Marón Navarro. ¿verdad? Juan José Hola. Doñán, el otro día nos dijiste tu segundo apellido. Gómez. Gómez. Nuestro rockstar. ¿Cuál es el segundo Sí, tuyo? y es la hora de las Gutiérrez. ironías. Gutiérrez, tampoco sabía. Sí. Ahí estamos. Bueno, está Beatriz, una exposición muy importante, ya la visitaste, Juan José, que se inauguró justamente hace 9 días, el sábado, ¿qué fue? ¿El sábado 7 o qué? No, fue el sábado 14. Sábado 14, el Fue Día el del sábado Amor, qué 14. padre, y Sí. el Día de Sí. Guadalajara. El día de la También, celebración de claro. Guadalajara, sí. Sí. ¿Cómo se llama la exposición, doctora? La exposición se llama La Forma del Sonido, colección del Museo Regional de Guadalajara. ¿Cómo se gestó? Esta exposición surge de una idea previo a esta muestra. La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones hizo una exposición para presentarla en Italia, que era en torno justamente a objetos sonoros, pero de diferentes museos de la red de museos de Lina. Entonces fue un acopio pequeño, digámoslo, para poder presentarse en Italia. ¿En qué parte de Italia, Beatriz? En Roma, fue en la capital. Roma. ¿Qué papel juega Lina, perdón? Bueno, toda la colección que se fue y los curadores de esta exposición, todos investigadores del Instituto Nacional de Antropología, pues son los que conforman esta exposición, son invitados por el gobierno italiano y es que van a presentar esta muestra allá a Roma, justamente. ¿Ellos propusieron el tema o cómo? No, fue una exposición de hecho que se presentó en Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas, y entonces el gobierno italiano justamente vio esa exposición, le interesó e invitó al instituto a que se presentara en Roma. Entonces, pues de ahí surgió. Cuando nos regresan las piezas, porque había acervo del Museo Regional de Guadalajara, hablo con mi coordinador y le digo justamente que quisiera que en el Museo Regional tuviéramos una exposición similar por el tema, en cuanto al tema, pero que estuviera enfocado única y exclusivamente y conformada con objetos del Museo Regional de Guadalajara, o sea, con la colección que pertenece a nuestro acervo. Y de ahí surgió la primera idea,
pero conforme fuimos estudiando, viendo todos los objetos, lo que tenemos como colección en el museo, nos dimos cuenta que nuestro acervo es muy, muy rico. Pudimos identificar más de 400 piezas de objetos sonoros en el museo, ¿no? ¿Y cuántos están en exhibición? 200. La mitad. 200. ¿Son originales? Sí, sí. Eso es increíble, que sean originales. Yo vi en las fotografías, no he tenido la oportunidad de ir, Teponaztlis, etcétera, pero no vi huehuetl. ¿Sí hay huehuetl? No. Eso me llamó la atención. Es que pues, es más difícil conservar porque son de madera, ¿no? Muchos. Pero el Teponaztli también, hay ¿no? instrumentos es un tronco, ¿no? parecidos. Un tronco. Sí, hay de todos los materiales orgánicos, sobre todo. Hay huesos humanos que les comentábamos en la exposición, se llaman omichicahuastli, esos instrumentos que por lo general están hechos de los fémurs, ¿no? Esas largas, sí. Sí, entonces, pues bueno, nuestra colección es muy rica, nuestro acervo, a final de cuentas, porque yo me siento muy orgullosa de decir que aunque es resguardado por el instituto, pues bueno, es patrimonio de la nación, de los jaliscienses, etcétera, ¿no? Entonces... Y para la conservación que tienen que hacer me llama tanto la atención, porque ¿de cuántos siglos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que son piezas en su mayoría del clásico y del posclásico, que es de entre 200 y 500 después de Cristo. Entonces, pues es muy importante, una colección muy, muy importante. ¿Todas son de la región occidente de esta zona? Sí, todas son de la región occidente. Sí, fíjate, porque es una duda que siempre he tenido, pero nunca he preguntado. Ahora es cuándo. Que se habla de prehispánico, pero podría ser maya, podría ser mexica, podría ser totonaca, ¿no? ¿Esto de qué etnia sería, no? Pueblo originario. Cultura. ¿No? ¿Qué cultura? Exacto. Pues más que cultura, justamente hablamos de una región que estaba conformada por Nayarit, Colima, Michoacán y obviamente Jalisco. En ese momento es una región multicultural. Así es, una región multicultural. Entonces, pues podemos encontrar inclusive piezas que pudieran ser la misma temática, pero las representaciones en las figurillas que tenemos, pues bueno, son diferentes, ¿no? Pero a lo largo de la historia también el refinamiento de los acabados de las piezas se nota cuando vas a los museos y vas viendo, por ejemplo, en el Nacional de Antropología, lo cuicuilco, los más, digamos, más primitivos del Valle de México y la evolución de los acabados, de los bruñidos. Muy interesante. Oye, ¿Tú ya la viste? Yo la vi y bueno, a mí me llamaron la atención varias cosas. En primer lugar, que la mayoría de los instrumentos prehispánicos que conocemos pues son del altiplano, son más bien del centro. Lo otro, que entre los materiales hubiera huesos, o sea, huesos como flauta, y que desde luego pues en la clasificación de los instrumentos predominan los de viento y los de percusión. La sorpresa, a diferencia de lo que decían muchos, es que los pueblos prehispánicos en general no eran, o sea, que prácticamente no existían los instrumentos cordófonos. Bueno, ahí está expuesto un arco, un arco tensado, pues alguien podría pensar que para disparar flechas o para la cacería, pero bueno, no, aparece ahí también que tenía un uso sonoro. ¿Cómo sonaría? Pues eso es fácil verlo. ¿Cómo se tocaba esa música? Ese es lo que no sabemos, porque pues no existían grabaciones y no existía en Grecia y antes de la Edad Media notación musical, pues no nos podemos dar una idea de cómo fue la inventiva para esos instrumentos. No sabemos siquiera si la escribían, ¿no? Claro, y otra cosa que también hay que pensar, claro que, digo, sí, obviamente que no, que debía ser una música que pasaba pues de tradición oral, que alguien lo escuchaba y lo repetía. Absolutamente. Y otra cosa más, que desde luego también se tiene que dar por hecho, que otro instrumento era la voz humana, Claro. que es instrumento de instrumentos en todos los tiempos,
y que desde luego pues eso diríamos como que está implícito. La exposición realmente es muy interesante, está muy bien montada para verla. ¿Y hasta cuándo va a estar, Beatriz? Va a estar todo el año. Todo el año. Qué interesante. Sí, es una exposición que va a estar todo el año. Realmente el trabajo para su realización fue muy arduo, fue multidisciplinaria, que también es muy importante tomar o tocar ese tema porque empezamos, bueno, yo soy restauradora, con un tema que obviamente es la conservación y de la colección, ¿no? Que realmente su estado de conservación, la manipulación que ha tenido a lo largo de pues todos sus años de existencia desde 1918, pues bueno, ha ido en mejora, ¿no? Desde el 2023 hemos estado también haciendo una renovación y una reorganización en nuestro almacén justo para ver nuestras colecciones, porque pues nuestro acervo, como les repito, es muy rico. Entonces el trabajo fue muy arduo y por ende esta exposición pues tiene muchas aristas desde donde se puede analizar y ver. Bueno, vamos con esta idea a hacer nuestra primera pausa antes de que dispare la pregunta del millón, Julieta Marón. Ya regresamos. Ya regresamos a todos tenemos una opinión, estamos hablando muy a gusto con Beatriz Domínguez Plaza, directora del Museo Regional de Guadalajara. Julieta, ahora sí aviéntate la preguntota. No, nada más. Bueno, primero complementando lo que comenta Doñán de la documentación a través de tradición oral, pues también con los códices, ¿no? Que gráficamente, pues, describían lo que hacían, ¿no? Y bueno, cerrando eso, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, ¿hay piezas de este estilo, de este tipo, o son únicas? Preguntaría. No, sí hay, en cuanto a la temática, por supuesto que hay. El Museo de Antropología, pues bueno, es un museo nacional que además se alimenta y ha sido alimentado de piezas, colecciones, pues de toda la República, ¿no? Es una visita que obviamente compila todo lo que pueden encontrar en nuestros museos regionales. Entonces sí, por supuesto que los tiene. Pero hay que a ese propósito hay que decir que cuando se hizo el Museo de Antropología e Historia, que debió haber sido en 1964, cuando se inauguró, siendo presidente López Mateos, hubo un opositor, por ejemplo, que se llevaran las cabezas olmecas, que fue Carlos Pellicer. Carlos Pellicer Cama, a propósito de los segundos apellidos, el gran poeta, que decía, bueno, que cómo se va a despojar a las distintas regiones del país de sus acervos, de su patrimonio, y que tendrían que ir a la Ciudad de México como manda a ver lo que había sido su cultura, sus orígenes, sus raíces en el pasado. Y bueno, yo creo que cuando se creó el Museo Regional de Guadalajara, ahora como Museo del Estado, que tenía un nombre mucho más extenso, era precisamente hacer énfasis en lo que cada una de las regiones del país, en este caso el occidente de México, pues había tenido desde siempre, porque digo, más allá del mito de que la cultura, la civilización llegó con los europeos, esa es una mentira del tamaño de una catedral. Y que esos pueblos, conocer eso era realmente muy importante, no en exposición, digo, no en exposición verbal, sino viendo esos objetos, estudiándolos, difundiéndolos, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que finalmente se ha hecho. Se ha insistido, y nunca hay que cansarse de decirlo, que la primera obra constructiva de la Revolución Mexicana, años antes de que se creara la Secretaría de Educación Pública, fue el Museo del Estado.
Así es. Oye, pero En el año de 1918, ¿verdad? ¿Cuántos años 18. tiene el Museo Regional de Pues Guadalajara? imagínate, fue el 10 de noviembre de 1918 su inauguración. Tenemos Wow. más de 106 años como museo. Sí. ¿Este sería el número 1 en Guadalajara? El del más Museo antiguo, Regional? claro, por supuesto. Sí. Es el que le llamas como tal. De hecho, es más antiguo que el propio Instituto Nacional de Claro. Antropología Fíjate. e Historia. Sí, que se creó en la época de Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Y En el cuál 80. era, digamos, que la filosofía con la que se creó? ¿Con qué intento? ¿El museo? Sí. Bueno, todas también las cuestiones políticas que estaban aconteciendo en ese momento. En plena Revolución Mexicana. En plena Revolución Mexicana, efectivamente, pues bueno, ponía en peligro el patrimonio cultural. Tal vez no definido como tal en ese momento, pero Isca Farías, que es en realidad el primer Impulsor, yo fundador. no diría director, el verdadero fundador del museo, pues bueno, se encargó justamente de ubicar y de rescatar, digamos, de alguna manera, resguardar estas obras que él consideraba estaban en peligro. Pero además, hasta cierto, quizá a los 70 era un museo variopinto. Yo recuerdo que tenía cosas como de exhibiciones de esos de las cosas salvajes, así, de animales de dos cabezas. Se ha ido depurando, por supuesto, cuando comenzó, pues efectivamente en algún momento llegó a ser un museo de rarezas. Sí. Que desde luego, entre otras cosas, o de ciertas cosas, de ciertas morbosidades, como el brazo de Primitivo Ron. Cuando se creó ahí la historia aceptada, y diríamos corroborada por el propio Isca, es que cuando llegaron los revolucionarios, el ejército constitucionalista, el 8 de julio de 1914, por eso la calle se llama 8 de julio, porque por ella entraron, después de la batalla de la Hacienda y del Cerro del Cuatro, tomaron distintos edificios, ese ejército, de indígenas yaquis, muchos de ellos, o buena parte de ellos, llegaron a templos, habilitaron como cuarteles, ahí se cocinaban y demás. El que se quedó como jefe político y militar de la plaza fue Manuel M. Diegues. Y entonces se le presentó Isca Farías diciéndole pues que algunas de esas cosas que se resguardaban allí en esos templos, conventos y demás, pues eran cosas delicadas. Y entonces, pues como una gente sensata, Manuel M. Diegues le dijo, oiga, tiene usted razón, ¿cuántas personas necesita para que esas cosas que usted dice valiosas, cuadros, libros y otros objetos, se lleven a un lugar? Se habilitó una parte del Cabañas y allá se llevaron, y eso terminaría siendo con el tiempo el pie de cría para 4 años después la inauguración de este museo. Ahora, a mí lo que me llama la atención, hablando de que fue anterior a Lina, es que si al menos por eso, hablando de temas presupuestales, tú sientes, porque sucede, que tienen más presupuesto los museos en la Ciudad de México que los de provincia. Pues sí. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Bueno, yo creo que, y esto es a lo largo de la existencia del instituto, ¿no? La solicitud de los recursos, la ejecución de los recursos, la planeación, para que nos sean otorgados los recursos, no va tanto en torno a si es un museo nacional, como los museos que son de México, principalmente, ¿no? Castillo de Chapultepec, el de Antropología, o tan importantes como el Virreinato, sino va también en relación de sus colecciones y de las necesidades de cada espacio, porque no todos... ¿De quién depende el museo? ¿Quién da el presupuesto? ¿El INA? La Secretaría de Cultura, nosotros hacemos a la Secretaría de Cultura, nosotros dependemos de la Secretaría de Cultura, tanto el Instituto Nacional de Antropología como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Beatriz, ¿en qué año pasó a formar parte del INA el museo, el actual Museo Regional de Guadalajara? Al año siguiente de que se inaugura el INA, o sea, en el 15, 39-40. Sí, pasa a ser a formar parte de la red de museos. Sí, por la ley, diríamos, por el tipo de colecciones que tiene, entre otras cosas, diríamos, prehispánicas, se crea una ley que todos los bienes
artísticos, históricos, patrimoniales anteriores a 1900, su custodio es el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología Y e siempre ha Historia. estado en el recinto del liceo, Sí, nada Sí. más confirmando, ¿no? sí, sí. Ya como museo, obviamente, a partir de 1918, ya es que está en liceo. Pero interesantísimo ahora que Sí. cuántas piezas se encontraron, 400, pero lo que está exhibido en el Museo Regional No, lo es que como se la le- punta del iceberg. Exactamente. Hay, ¿qué No. porcentaje habrá más en bodegas que en lo No, exhibido? Es infinito. Yo creo que no se sabe el ¿Y en número, qué se ¿verdad? basaron para hacer la curaduría entonces en ese sentido? Justamente en los objetos que son del occidente y que obviamente una de las características que tiene Occidente justamente son sus tumbas de Tiro y que de ahí es de que nosotros hacemos una selección, ¿no?, de objetos que además son de la región, como ya lo mencioné, Michoacán, Nayarit y pues por supuesto Hoy un Jalisco. gran acierto es que acompañan las piezas exhibidas un código QR que remite al observador al sonido que podría Y de cómo generar, suena. de cómo Sí. suena Sí. cada laucanina. Oye, por cierto, hay fotografías también en la exposición de dónde son, quién las tomó, ¿se sabe algo de eso? Sí, y todo la bueno. curaduría es justamente toda esta información que vamos recabando, que vamos también solicitando todos los elementos de apoyo para la museografía y bueno, nosotros todas estas imágenes que pertenecen obviamente al instituto, las solicitamos algunos a la Fototeca Nacional, otras las tomamos directamente, por ejemplo, la de las piezas o las radiografías que tomamos a cada uno de los instrumentos, pues pertenecen a nosotros como instituto y pues por eso las podemos también Porque exhibir. ahí se manifiesta cómo también estaba relacionada con la danza, ¿no? Sí. Están danzando también, además de Sí, de que eran entre otras instrumentos. cosas también hay, por ejemplo, entre las imágenes de petroglifos Sí. que representan instrumentos y que desde luego pues no se pueden traer esas piezas o no se tienen siempre a la mano y que es esto diríamos que es una exposición realmente muy interesante que hay que visitar. Me gustaría que nos dijeras cuáles son los horarios, los días hábiles. Creo que el único día que se cierra es los lunes, ¿verdad? Sí, así es. El lunes es el único día que está cerrado, pero estamos abiertos de martes a domingo. ¿Entrada con costo? El domingo es gratis. El domingo es Sin gas. entrada Libre. libre, pero de martes a sábado sí tiene un costo de 105 pesos para todos los público. nacionales, el público nacional. Entonces, pues ahí Que además otra de las cosas, digo, hay que decir que no es solamente para esa exposición, sino para todo el museo. claro. ¿Qué más tienen ahora en el museo además de esta exposición? Bueno, nosotros De las cosas permanentes. de las salas permanentes, pues nuestro ícono es el mamut. Ahí. El fósil del mamut es el ícono del museo. Es la Mona Lisa Sí, del Museo Regional. El más. Sí. Así es. Pero tenemos una pinacoteca muy, Sí. muy importante. De hecho, es una de las 3 más importantes del país. Así es. Entonces, realmente abarcamos desde lo paleontológico, pues obviamente hasta vanguardias, que bueno, ya es siglo XX básicamente, pero realmente la colección y el acervo del Museo Regional de Guadalajara es muy diverso y muy interesante todo en cada uno. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, Julieta. ¿De acuerdo? Bueno, regresamos porque hay cosas muy interesantes todavía que hablar sobre esta exposición y el museo mismo. Ya regresamos a todos. ¿Hasta le hiciste así o no? No. Yo Sí. sentí como que había Una brincado, descarga que le hice eléctrica. muy abruptamente. Estamos hablando con Beatriz Domínguez Plaza, directora del Museo Regional de Guadalajara, sobre esto. Oye, Beatriz, yo no sé si este es mito o es verdad. ¿Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tienen entrada libre en todos los museos del país o no?
En realidad, el derecho a la cultura es en general para todos y no tenemos esa segmentación como tal, nos enfocamos mucho a justamente el público nacional y el extranjero en todas sus... Ahora, descuentos estudiantes, tercera edad, pues supongo que también, ¿no? Por supuesto, Hay que aclararlo. estudiantes, maestros, tercera edad, inclusive si alguien solicita directamente a la dirección del museo una visita. Grupos escolares, por ejemplo. Grupos escolares, siempre, Sí, o sea, siempre es que tenemos. Entonces, realmente el acceso Muy es muy, digamos, libre de esa cuota que tenemos en el Oye, museo. dice tercera edad y ya como uno quinto patio, ya es otra cosa. No, mira, eso que hablaste al principio de Carlos Pellicer es un tema de avinagradas discusiones, ¿no? De que la gente dice, ¿por qué está ahí? Cuando vas a museos de Chicago, de París, de Dahlem, de Berlín y ves piezas de la cultura mexicana, a veces dices, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Pero también tiene su contraparte porque es la exhibición para gente que jamás vendría quizá a México para ver la grandeza del arte prehispánico. Creo yo que por ahí tendría la contraparte de ese reclamo de Sí, Pellicer. o sea, ahí ya no hay reversa con el caso, por ejemplo, de Antropología e Historia, que además es uno de los grandes museos del mundo. Sí. Sí. De los más originales, con piezas únicas y que desde luego, más allá de la cuestión turística, vamos a decir, sí hubo esa oposición. Hay toda una historia cuando se llevó el Tlaloc, que se discute que si es Tlaloc o no es Tlaloc. Ese gran monolito que está a la entrada. Sí, y que se habla incluso pues, hasta una cierta de mitología. Como se lo llevaron en verano, llovió muchísimo, Sí. lo cual es común en el país y especialmente en el Valle de México, que era Tlaloc, que se estaba resistiendo a que se lo llevaran en un tráiler especial, porque además se cerró la carretera para llevarlo, etcétera, etcétera. Sí, a ver, pero yo lo que creo, por ejemplo, con el caso del Museo Regional, que hay que insistir en esto, que es vanguardia de museos en México. O sea, que se creó por iniciativa de una serie de voluntades, incluso de grupos contrapuestos que llegaron, vamos a decir, a un consenso, por una causa mayor, por una causa civilizatoria, digámoslo de esta manera. Ese edificio que ocupa el Museo Regional fue construido para hacer el Seminario de Guadalajara a finales del siglo XVII, siglo XVIII. Y luego, después, con las leyes de reforma, pues tuvo otro uso, que fue diríamos ahora, un bachillerato o una preparatoria, se llamó Liceo, a la francesa, y luego por eso se llama la calle Liceo. Es decir, se podría llamar la casa museo, de la calle museo, o se podría haber llamado la calle seminario, pero finalmente quedó de esa forma y bueno, pues quedó desocupada porque se creó la preparatoria de Jalisco en el año 1914. Es decir, que ya no se necesitó, o como se diría en Guadalajara, ya no se ocupó. Y entonces, de esa manera, en ese lugar, tuvo pues el mejor uso que se podía tener. Y se empezaron a acumular cosas, es decir, su vocación de ese lugar con este acervo, diríamos, pictórico, no solamente de lo que encontró, salvó, rescató, otros dicen que solamente se llevó de manos del clero, Ixca, sino de otras colecciones que vinieron de la Ciudad de México, porque resulta de que había un jalisciense muy connotado y muy bien colocado en la Ciudad de México, apellidado Enciso, Jorge Enciso, que trajo algunas cosas, diríamos, se hizo un poco justicia. Así como hay ciertas inercias centralistas, hubo una inercia en cierto momento descentralizadora y estas cosas se quedaron acá, especialmente de pintura virreinal, que por cierto hay que decir de pasada, que se me olvidó decirle a Beatriz que se lo podía traer, un catálogo razonado que acaba de salir, no que se acaba de hacer, que acaba de salir, catálogo razonado de esto que decías, de esta parte que no vemos del iceberg, de esa
pintura, de esos cuadros virreinales extraordinarios. Pero aparte de lo virreinal, yo le quería preguntar, hablando del acervo prehispánico, ¿qué más tienen en cuanto a gráficas? Si tienen algo con códices, por ejemplo, que mencionaba, ¿eso no? Códices no. Códices, nosotros en el Museo Regional no contamos con códices, pero las curadurías, como nosotros clasificamos justamente a los materiales o a los objetos, dependiendo de sus características, por ejemplo, lo paleontológico, como podrían ser el mamut, el fósil del mamut, prehispánico o arqueológico, más bien nosotros nos referimos a la arqueología, pues como la exposición que tenemos ahorita, pintura, pues que es toda nuestra pinacoteca, historia, porque también tenemos objetos históricos que cuentan más sobre la vida ¿Libros, cotidiana. por ejemplo, o cómo qué? Libros, documentos gráficos, Vestuarios, mapas y etnográfico, que es la parte que hace rato estábamos comentando sobre los pueblos originarios, que también próximamente vamos a tener una exposición de una sala permanente que hable justamente de los pueblos originarios. Tenía una parte bellísima, yo recuerdo, no sé si está al acceso, como de un bosque petrificado, Sí. ¿no? Tenían Sí. unos troncos que no eran de la región de Mascota o de por ahí, ¿no? Sí. No sé. Sí, le Troncos, denominamos patio de petrificados y sí, sigue ahí y también lo pueden apreciar los visitantes. Está justamente en el área de arqueología, es en donde lo tenemos. O sea que en sentido estricto se podría hablar que no solamente es un museo de antropología, historia, sino de prehistoria. Así es. O sea Sí. que hay, diríamos, pues vestigios de la fauna, de la botánicos del pasado más remoto, es decir, antes de que hubiera pues testimonios humanos en el continente americano, ya este lugar existía. Ya Sí, existía había. la barranca, existían, y diríamos ahí gentes estudiosas, como el ingeniero Barreto, como Otto Schondube y demás, se dedicaron, diríamos, a lo largo de su vida al estudio, la clasificación, y es parte de estos acervos que efectivamente yo le preguntaría a Beatriz si tiene un estimado de cuántas piezas existen. Se dice, por ejemplo, que el museo en el mundo que tiene más piezas es el Hermitage de San Petersburgo, que tiene más de 2,5 millones de piezas. Por ejemplo, lotes de arte persa y demás, pensar 2,5 millones, incluso para contarlos, no digo para verlos, pues se te va una parte de la vida, ¿no? En ese sentido. Que además ha sido una colección a lo largo de generaciones y generaciones, ¿no? Sí, bueno, Estimado. un número específico, Exacto. no, pero fíjense, les comentaba que si para la exposición de esta De la que objetos estamos hablando. sonoros, nosotros pudimos identificar y dijimos hasta aquí porque si no, no acabamos. culminamos. Identificamos más de 450 objetos sonoros o instrumentos. Entonces, son obviamente muchos más los que están en nuestro almacén de bienes culturales que los que están expuestos. Y yo les podría decir que en exposición pues tenemos más de 2,000 bienes expuestos, ¿no? Entonces, realmente la colección es muy, muy rica. Estamos haciendo un proyecto muy interesante de organización del almacén y aún así seguimos identificando materiales que, bueno, que además lleva todo un proceso de hacer un inventario, darlos de alta, identificarlo, estudiarlo, ¿no? Todas estas cuestiones que van en torno al quehacer del instituto. ¿Tienen alguna especie de consejo en el museo? No, ¿No? no. Ni- Había amigos del museo, que era una asociación civil, Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, Desde sí, hace mucho tiempo dejó de existir esa figura en el Museo Regional de Guadalajara de los amigos del museo. Entonces, no. Que era más bien como una suerte de patronato, ¿verdad? Sí, era era justo un patronato. Ayudaba, sí, consecución. sí. Oye,
pero, perdón, conforme también van cambiando las leyes en cuestiones, sobre todo de Hacienda, pues bueno, va haciendo un poco más complejo justamente claro. todas estas situaciones. Yo le quería preguntar a Julieta, ¿cuál es tu pieza favorita del museo? Porque siempre tenemos una que no dejamos de ir a visitar. El mamut, pues siempre, sí, claro, por supuesto. A mí el ¿no? cuadro del Es señor. impresionante, ¿no? Bueno, Oye, sí. ahí en pintura virreinal, las joyas Juan Soriano tremendas. tenía una pieza que, si no recuerdo mal, era un poco como la glorificación de los carmelitas, que dice que él, cada que venía a su tierra natal a tocar base, iba a ver ese, verla. que es un cuadro virreinal que debe estar ahora en este catálogo, y que él habría visto de niño, es decir, que lo marcó emocionalmente y que ahí estaba. Bueno, a ver, habría que decir lo siguiente, ahora que decías eso, hay que decir que los mejores, José María Estradas, ahí están. Ahí. Sí. O sea, ahí hay obras maestras. Sí. Como ahí que le hay falta un cuadros. poco de promoción al museo, ¿no? En cierta manera, A ver, ¿o no? pues sí, a todos los museos le falta A promoción, todos, sí. pero diríamos, sí, digo, yo no sé si salvo Por el eso Louvre, estamos que por aquí. los escándalos. No, pero diríamos sí, sí, yo creo que, digo, coincidirá Beatriz, o sea, no es suficientemente conocido, es decir, que además esa promoción tiene que darse no solamente desde el museo, sino de las escuelas, a través del sistema escolar, y que además se tiene ahí tan cerca una serie de tesoros, pues extraordinarios. Por ejemplo, ¿qué está ahí? El primer mural que pertenece a este movimiento, que se llama muralismo mexicano, ahí se Ahí pintó. está. El de Carlos Orozco Romero. Y que desde luego se rescató después de haber estado encalado, ¿verdad? Sí, un trabajo notable de la ECRO. Es decir, casi como que la ECRO ahí se consagró no solamente en teoría, Se sino presentó con en una sociedad. cuestión práctica. Sí, en efecto. Hay por ahí un testimonio de que se lamentaba el propio Carlos Orozco Romero, pues que ahí yo pinté uno, pero pues quién sabe dónde esté y demás, pero bueno, finalmente está. se rescató. Ahora, aún dependiendo de la Secretaría de ¿Pregunta? Cultura, no es pregunta, también se cruza con la parte, o se cruzaría de la Secretaría de Turismo, ¿no? Que también sea parte de lo que promueve en turismo para precisamente que se aprecie con los demás museos, ¿no? Podría estar en las dos, diría yo, ¿no? ¿Dices por ahora que viene el Mundial o qué? Bueno, Pues no, pues para todos los turistas, ¿no? vamos a hacer la pausa. Bueno, que Vámonos, ahorita Bueno, lo ahí está decimos. la exposición Para de variar. Anne Leibovitz, del Museo, por cierto, del Fútbol. Ya regresamos. Ahí está, ya regresamos. La que claro. capacidad. Bueno, estamos hablando La aquí capacidad ya hotelera. Yo no off tengo the cuarto que record. rentar, pero bueno. Bueno, Más bien Beatriz, quiero ¿qué? uno, me faltan. Oye, ahora sí, vamos a darle fuerte. ¿Qué exposición tan interesante. ¿Ya se han notado cuántas personas han acudido? Pues, ¿hay Bueno, tiene muy registro? poco. Del sábado al día de hoy hemos registrado 5,400 asistentes a visitar justamente la exposición, que de las redes y la difusión, que además se ha hecho a nivel nacional, hemos podido pues sí, tener un alcance mayor. La difusión tiene que ser y se refuerza día a día, no nada más en las redes, como bien lo mencionas, Juan José, en el trabajo que hacemos en las escuelas que nos visitan, porque muchas están enfocadas estas visitas en visitar el mamut, ¿no? Tal vez por el tiempo, por lo que sea, pero hacemos todo una propuesta para que cuando vayan las escuelas también conozcan Sí, van. otro tipo. Sí, me ha tocado ver. de hecho no es toda la semana tenos visitas todos los días. escolares, Ay, qué bueno. una cantidad muy ¿Y importante. qué planes tienen para lo que resta del año? Bueno. Aparte de esta exposición de la que hablamos del sonido. Tenemos
3 exposiciones muy importantes. Una tiene que ver con el juego de pelota, obviamente enfocada al juego de pelota. No por el mundial, sino que, o sí. Una feliz coincidencia. no, Sí, Pero no. sí coincide, mira. Coincide, pero no específicamente eso, porque además la connotación también que nosotros le queremos dar al juego de pelota, que la idea que tiene todo el mundo del juego de pelota, pues bueno, es lo que vamos a hacer que cambie. Coincide posiblemente, pero no está enfocado a eso. Otra de las exposiciones permanentes que estamos trabajando y que la curaduría la estamos llevando el doctor Arturo Camacho y una servidora es justamente la pintura de vanguardias. Anteriormente existía una sala que tenía esta exposición que es permanente, como les comento, pero la vamos a enriquecer, la vamos a renovar, estamos actualizando el guión. Entonces, pues bueno, es una sala muy importante porque abarca lo que es el siglo XX. Bueno, ¿Y esa para cuándo se abre, esa de las vanguardias? a finales de mayo. Correcto. Todas estas que les comento van a inaugurarse a finales de mayo. La de etnografía es una sala también permanente que va a hablar justamente de los pueblos originarios, específicamente pues de los huirras, ¿no? Entonces tenemos estas exposiciones que, bueno, para nosotros son un trabajo muy importante que estamos trabajando desde el año pasado para que puedan estar a finales de mayo. Y una cosa también muy importante, este año hemos sido beneficiados para que se haga restauración en el inmueble. Entonces, las 4 bueno. fachadas Sí, le hace falta. del museo van a ser restauradas. Entonces, pues bueno, para nosotros es muy importante este trabajo. ¿Y eso se hace con qué? ¿Con recursos públicos? Con recursos públicos. Federales. Federales, Obvio. así es. Son recursos públicos federales. Hacienda, por supuesto, es quien nos Sí, porque quien si proporciona. dicen que siempre he estado en ese inmueble y son de alguna manera pues patrimoniales estos Sí. edificios, pues tienen que estarse restaurando continuamente, ¿no? Sí. Porque pueden correr hasta peligro, Es que eso ¿verdad? que acaba de decir Beatriz es verdad. A ver, una de las cosas más bonitas del museo es el propio edificio. Sí, hombre, el patio. Es uno de los patios más hermosos que uno puede imaginarse en el país incluso. Sí, es Digo, no por poco, es decir, es como entrar a otra dimensión, a otra época, diríamos, es una sensación hasta táctil, no solamente Su visual. fuente, sus adornos. Y aparte en mencionar efecto. que tiene su auditorio, ¿no? Sí, en claro. el que, yo recuerdo ahí presentaste tu libro, doña Ann, Gracias. pues auditorios Sí. para presentaciones Sí. y otro tipo de eventos, ¿no? Sí. Que también Sí, hay se que han hecho mencionar. conciertos. Yo Ajá. recuerdo que ahí en otra época, no sé si Iván y la propia Julieta o Beatriz recuerden, había ciclos de cine. Acuérdate cómo no. que Sí. mencionamos cuando hablamos de los 40 años del Festival de Cine en Guadalajara, Sí. allí fue la sede del primero. Cine primer- crítica. Del 86, Y había una cosa allí que se llama cine precisamente. crítica que tenía que ver hasta tenía alguna injerencia ahí el Goethe Institute. Sí, cómo no, era ahí Que hicieron Con ahí Ana María Meyer, exposiciones, claro. Ernest Sí, sí, Jagger, sí, Ernest y Jagger. allí se estrenó la película Doña Linda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, que fue el primer ciclo que hubo en la primera muestra, que era primero muestra de cine mexicano. Sí, que hay que decir también que ahí fue la sede primigenia de la Biblioteca Pública del Estado, que ahora se llama Juan José Arreola. Y que su primer director, incluso es una biblioteca anterior, a propósito de vanguardias nacionales, anterior a la Biblioteca Nacional. Su director fue un tal José María Vigil, tiene un nombre de calle, que después sería director de la Biblioteca Pública Nacional. O sea, se proyectó. Que como diría el jamaicón Villegas, hay pinche mente. Oye, no, pero fíjate, hay una figura que me encanta también, de las tantas que son, ahí en el patio hay una suerte como de un can, una escultura pétrea que trae una vela o alguna cosa que es algún símbolo de alguna orden religiosa, que quiero pensar, ¿no? Como de, quizás de los dominicos, ¿o qué es ese? Es que ahí fue el seminario, fue el seminario durante siglo y medio. Es decir, es uno de los edificios civiles pues más hermosos de Guadalajara.
es decir, al lado del Cabañas, es muy anterior al Cabañas. De hecho, Sí. O sea, que además otra de las cosas que se hizo ahí, el seminario, pues contraesquina de la parte posterior de Catedral. Es decir, que tenía hasta una significación muy, muy particular su propia localización y que desde luego ese edificio fue tan bien hecho, tan bien concebido, que desde luego merece ese mantenimiento y esa conservación con sus dos patios. Tiene ahí también una suerte de talante literario, porque, por ejemplo, José López Portillo y Rojas, el novelista y narrador, tiene un cuento en el que la historia sucede allí porque él estudió el doctor Atl. O sea, si uno sigue ahí quienes pasaron por ahí, diríamos, pues es un lugar como para, pues digo, yo no sé, hasta se me ocurre eso, que se podría hacer alguna exposición de todas las figuras que pasaron por ahí. Sí. Ahí llegó José Clemente Orozco a buscar, cuando vino en 1935, para empezar su ciclo muralístico en Guadalajara, a hacer su casting. ¿Quiénes podrían ser sus ayudantes? Ver qué cosas estaban haciendo, qué cosas estaban pintando. Entonces diríamos, pues, larga historia. ¿Cuántos años tienes tú, Beatriz, en el museo? 3 años. Tengo 3 bien. años al frente del museo de Guadalajara. Yo, la verdad, estoy muy orgullosa de dirigirlo, de pasar y de imprimirle tal vez, como cada uno de mis antecesores, su huella. Cada uno ha tenido sus objetivos y tal vez los intereses en diferentes aspectos, pero para mí, obviamente, tal vez como restauradora, la conservación me parece fundamental. El hecho de que en este momento el director general del INAH haya tenido y volteado a ver el Museo Regional de Guadalajara, para nosotros es muy importante porque tiene más de 10 años que se hizo una última intervención al interior, se hizo una renovación al interior y quedaron algunas cosas pendientes que ahora las hemos impulsado mucho, porque también es importante decir que este proyecto está elaborado también por arquitectos del Instituto Nacional de Antropología, que es el arquitecto Enrique Martínez. Muy rápido, Beatriz. El museo tiene tantas obras y, sobre todo, hay que decir, tantas obras tan valiosas que desde luego es un lugar, digo, para dar y prestar, que con mucha frecuencia en otras exposiciones se prestan piezas. Sí, nosotros de todo tipo. Prestamos, por ejemplo, en la exposición que estuvo en el MUNAL, hubo piezas que prestamos nosotros para la exposición de Bajo el signo de Saturno, una exposición muy, muy bonita, no sé si la pudiste visitar, y justamente de vanguardias, pintura de Roberto Montenegro, principalmente, que, bueno, ha sido la sensación cuando visité la exposición. Todo el mundo de quien me hacía referencia era de una pintura en específico que era que es Ciudad en Brumas, y que realmente impactó mucho en el público. Siempre el préstamo, y eso es una realidad, sucede en nuestra red de museos, pero también hay una parte muy importante que siempre he mencionado, que primero está el Museo Regional de Guadalajara, que primero están las salas del Museo Regional de Guadalajara, y por supuesto, primero está el público de Jalisco. Pues que vaya la gente, ya casi, pero... Okay. Que vaya la gente, reiterar la invitación a ver esta exposición, excepto los lunes, los domingos la entrada gratuita. El horario nos dijiste, Beatriz. De 9 a 5:30. De 9 a 5:30. No podemos soslayar el asunto que dijimos, la In Memoriam a Norman Dosh. Sí, claro, por supuesto que tenemos pérdidas, sobre todo en el campo musical nacional, internacional y local. Norman Dosh, un artista urbano, intérprete de Bob Dylan, Neil Young y compañía. En el ámbito
internacional el fallecimiento de un finísimo barítono llamado José Van Damme, por el cual se peleaban todo mundo, entre Era otros. el preferido de Karajan. Sí, entre otros Herbert von emérito Karajan. en Bruselas, pues, Sí, claro, por supuesto. Elizabeth, ¿no? De la Sí, sala claro. Elizabeth Sí, y por todo. supuesto. Emérito desde el 2004 y bueno, gran barítono, porque a veces se les da más lugar de pronto a los tenores que a los barítonos, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Porque hay un poco de menos obras. El otro Pero- que se nos fue. El que se nos fue, Robert Duvall. Robert Duvall, el actor Robert Duvall. que hizo Western, que es el consiglieri del Padrino. Apocalipsis también, no lo podemos Now. olvidar. Sí, bueno, Now. pues por supuesto, un actor versátil que murió a una edad pues ya avanzada, pero que desde luego nos dejó un legado, ahora que estamos hablando de legado. aspectos patrimoniales, que queda en la memoria de muchas personas. Muchísimas gracias, Beatriz Domínguez Plaza, directora del Museo Regional de Guadalajara. Línea, hay que visitarlo. Yo creo que la gente, luego de esto, se va a multiplicar las visitas y desde luego, por lo menos 2 más, porque yo no he ido, así es que ahí vamos. Ahí los está esperando. Sí. Muchísimas gracias, Gracias a Beatriz. ustedes, Te gracias. esperamos Gracias. Frecuentemente aquí para que nos digas qué hay de Yo actualidades. encantada, muchas gracias. Gracias. Doctora, Gracias. ¿cómo nos encontraste? Saludos. Bien, muy bien, Sanos, muy bien. ¿no? Pues, Va a ser su cumpleaños. Gracias. Gracias. José. Hasta luego. Beatriz. Gracias, Julieta, por su atención. Mil gracias. Buenas noches.